Hola, mi nombre es Alejandro Villate, soy estudiante de gestión deportiva de la UNAD. Hoy veremos a través de la historia del deporte cómo era el deporte en la antigüedad. Veremos algunos periodos en los cuales tendremos sus características, los ejemplos y los roles. Aquí a través de estas flashcards entendemos de la antigua Grecia, del siglo X a.C. al siglo V a.C., las características que definían en ese entonces al deporte. Lo veían como un ritual religioso, por ejemplo, los Juegos Olímpicos a Zeus, los píticos a Apolo, los olímpicos a Poseidón, y pues eran cultos que se desarrollaban en ese entonces para los dioses. Por lo cual, los gimnasios, las palestras eran ideales entre el cuerpo y el espíritu, la armonía entre ellos. Vemos deportes como carreras, luchas, el pancratro, el pentatlón. Esas luchas dadas definían el estadio. Realmente el comercio era impulsado por esto, en el comercios y fiestas, reforzaba la identidad de la polis a través de lo político, y la idea era tener honor, gloria e inmortalidad, y basado en una educación integral en la actividad física. En antigua Roma vemos el siglo III a.C. al siglo V a.C. El deporte ya aquí en antigua Roma se ve más como un espectáculo masivo. Hay una construcción de circos y anfiteatros donde el ocio y el control social se da de una manera mucho más establecida a través del espectáculo que va el deporte. Aquí comprendemos lo que eran los gladiadores, luchas que eran un poco más sangrientas, pero también veíamos carreras de carros, naumaquias, y ahí lo que primordiaba era como el controlar de masas, pan y circo para mantener la grandeza del imperio. En la antigüedad tardía o la alta edad media tenemos el siglo cuarto al 6 antes de Cristo. Aquí hay ya un paso o una definición, porque ya el cristianismo era el que predominaba, y un rechazo cristiano a prácticas paganistas que se venían desde la antigua Grecia y antigua Roma, ya no sobre los dioses, sino definido bajo una ley del cristianismo, y se abandonan los Juegos Olímpicos. Aquí vemos que si bien ahí mmm, se practicaba ya en los espacios que había, pero no de la misma manera. La iglesia regula la cultura, y aquí hay un declive de los juegos, o sea, ya la actividad deportiva no se ve tan obligada como en la antigua Grecia y la antigua Roma. Como lo vemos reflejado ahí en el flashcard, vemos el Arpastus, que es como podría decirse que es el inicio del rugby. Entonces ya los deportes no eran tan sangrientos, sino un poco más dados bajo el cristianismo. Y precisamente se da como ese paso en el siglo V al siglo XI después de Cristo, que es la Edad Media temprana, y ahí vemos que hay una predominancia de la vida religiosa. ¿Sí? Los juegos ya se vuelven populares y poco reglamentados, un poco violentos, ¿sí? Las prácticas físicas no están institucionalizadas, perdón, y vemos que aquí ya empiezan a tener armaduras, empieza el término de los caballeros, y hay juegos como el Souli, que es un parte del protofútbol, las luchas aldeanas, y se empieza a ver la discriminación entre clases de élite y demás. ¿Quiénes? Porque aquí ya la clase baja era más el término de la sobrevivencia, ya que aquí la moral eclesiástica limitaba las actividades, y en el simbólico los juegos se veían como un escape social. Mm, en la Edad Media plena y baja vemos que ya aquí se vinculan a la nobleza de la caballería, torneos como formación militar, persistencia de juegos, los campesinos tenían acciones más populares. Y la nobleza legitimaba el poder con destrezas, ya que la equitación, la caza y otros tipos de actividades eran los que les daban como esa legitimidad, pero a la clase baja, la lucha y otros deportes eran los que les permitían la sobrevivencia. Entonces, aquí definido bajo esos 5 periodos, vemos cómo esos se van definiendo el deporte a través de una manera
en el contexto tanto económico, político y ya sea religioso o simbólico. Y ya en el siglo XIV empieza la Edad Moderna, que ya es la colonización de otros continentes, y hasta aquí podríamos comprender la historia del deporte a grosso modo a través y comprendido de estos periodos de tiempo. Muchas gracias y hasta una próxima.